Entre los milagros más impactantes del ministerio de Jesús, hay uno que revela de manera profunda su amor y su misericordia. El encuentro en Naín. No se trata solo de un acto de poder, sino de una manifestación del corazón del Señor frente al dolor humano. En aquel momento, una madre caminaba acompañando el cuerpo de su único hijo hacia el sepulcro. Una viuda, sin esperanza, sin futuro, completamente desamparada. Pero en ese mismo instante, el santo venía de frente, trayendo vida donde todo parecía terminado. Este acontecimiento no fue casualidad, fue una intervención directa del Altísimo para mostrar que su compasión alcanza incluso los escenarios más oscuros, donde el ser humano ya no puede hacer nada. Hoy, este mensaje sigue siendo necesario, porque muchos están viviendo procesos donde sienten que todo ha muerto, donde la respuesta no llega y donde el silencio parece dominar en lo más profundo del corazón, sin encontrar consuelo ni dirección alguna en su interior. Quédate hasta el final, porque lo que ocurrió en Naín puede revelar lo que el Señor aún quiere hacer en tu vida, hoy mismo, aquí. Y antes de continuar, escribe en los comentarios desde qué país estás viendo este mensaje. Ahora, acerquémonos con reverencia a este momento, porque lo que está por revelarse no es solo un acontecimiento, sino una manifestación del corazón del Señor en medio del dolor humano. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Desde el inicio, la Escritura nos muestra un movimiento. Jesús no estaba detenido. El Señor avanzaba, y con él caminaban sus discípulos y una gran multitud. Pero es necesario entender algo con profundidad espiritual. El Señor no se movía por casualidad. Cada paso que él daba estaba sujeto a los propósitos eternos del Altísimo. No caminaba al azar, sino guiado por la voluntad perfecta del Padre. Esto significa que su llegada a Naín no fue coincidencia, fue una cita divina. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. En este punto se produce un encuentro profundo. Dos multitudes se aproximan desde direcciones opuestas. Una multitud sigue a la vida, sin comprender aún la magnitud de lo que camina con ellos. La otra multitud acompaña la muerte, cargando el peso del dolor, del lamento y de la resignación. En la cultura de aquel tiempo, los entierros no eran silenciosos, eran expresiones públicas de dolor. La comunidad acompañaba, lloraba y lamentaba. Pero en medio de ese escenario, la condición de esta mujer era aún más grave. No solo era madre que perdía a su hijo, era viuda, y ese hijo era su único sustento, su única cobertura, su única esperanza en la tierra. Humanamente, su historia había llegado a su fin. Pero mientras la multitud veía un final, el cielo ya había determinado una intervención. Este detalle revela algo profundo. El Altísimo se presenta en la Escritura como defensor de la viuda y padre de los huérfanos. No es indiferente al desamparo, no es ajeno al dolor humano. Y es precisamente en ese punto, cuando todo parecía terminado, cuando todo estaba sellado y no había retorno, que el Señor llega conforme a un propósito eterno y decide intervenir. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: «No llores». Aquí la Escritura revela uno de los aspectos más profundos del carácter del Señor, su compasión. No se trata de una emoción superficial ni momentánea, sino de un mover interno que nace desde lo más profundo del corazón del Eterno. Él no solo observa desde la distancia, Él discierne, Él conoce, Él siente el peso real del dolor humano. El texto dice: «La vio». No fue una mirada ligera ni pasajera. Fue una mirada que penetra, que examina.
que entiende completamente la condición del alma. En medio de la multitud, entre el ruido del lamento y el movimiento de las personas, el Señor fija sus ojos en una sola persona, una viuda quebrantada. En la cultura de aquel tiempo, una viuda sin hijos quedaba en una condición de total desamparo. No había provisión estable, no había protección legal firme, no había herencia asegurada. Dependía completamente de la misericordia de otros para poder subsistir. Esta mujer no solo estaba enfrentando la muerte de su hijo, estaba enfrentando la pérdida absoluta de su sustento, de su cobertura y de su futuro en la tierra. Pero el Señor la vio. Así como está escrito que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos al clamor de ellos, así también aquí se revela que ninguna condición de dolor pasa desapercibida delante del Altísimo. No hay lágrima que Él ignore. No hay quebranto que quede oculto ante su presencia. Y entonces el Señor le dice: no llores. Estas palabras no deben entenderse como una negación del dolor humano. No son una reprensión ni una corrección emocional. Son una declaración que proviene de la autoridad divina. Porque cuando el Señor habla, no lo hace desde la limitación del hombre, sino desde la certeza de lo que está a punto de hacer. Él no pronuncia estas palabras sin propósito. Él dice: no llores, porque su intervención ya ha sido determinada en los cielos. Aquí se revela un principio espiritual profundo. El Señor no siempre evita que el ser humano pase por momentos de dolor, pero sí interviene en el punto exacto donde la capacidad humana llega a su límite. Muchos lloran sin saber que el Señor ya ha visto su condición. Muchos claman sin discernir que el Eterno está más cerca de lo que pueden percibir. Muchos sienten abandono, cuando en realidad están siendo observados con una atención divina perfecta. Pero llega un momento en el que la compasión del Señor se manifiesta de manera activa. Y cuando eso ocurre, todo comienza a cambiar. Porque cuando el Altísimo decide mirar con propósito, no hay situación que permanezca igual. Y cuando su compasión se expresa, la historia del hombre comienza a ser transformada por su poder. En este pasaje, también se nos revela algo aún más profundo. La misericordia del Señor no siempre responde a una petición explícita. Aquí no hay una oración registrada, no hay una súplica directa. Sin embargo, Él interviene. Esto muestra que su amor no depende únicamente de lo que el hombre hace, sino de lo que Él es en su naturaleza eterna, misericordioso, fiel y lleno de compasión. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Este momento marca una transición decisiva. El Señor no solo observa ni declara, ahora interviene de manera directa. Lo primero que hace es acercarse. Él no permanece distante del dolor humano, sino que entra en el escenario mismo donde la muerte está avanzando. Luego, toca el féretro. En la cultura judía, esto tenía un peso profundo. Tocar un cuerpo muerto o aquello relacionado con la muerte implicaba contaminación ceremonial. Era considerado impuro. Sin embargo, el Señor no se detiene ante esa condición, porque Él no está sujeto a la muerte. Él tiene autoridad sobre ella. Cuando el santo toca, no recibe impureza. Transmite vida. Los que llevaban el cuerpo se detuvieron. El proceso hacia el sepulcro se interrumpe. Esto revela un principio espiritual claro. Cuando el Señor interviene, caminos que parecían definitivos se detienen. Lo que iba en dirección al final queda suspendido por su autoridad. Y entonces pronuncia una palabra directa: joven, a ti te digo, levántate. No hay intermediarios, no hay proceso humano, solo su voz, porque su palabra tiene poder creador. Así como todo fue formado por su voz, aquí la vida responde nuevamente a ese mismo poder. La muerte escucha.
y obedece. Esto revela que delante del Señor, la muerte no tiene la última palabra. Es solo una condición que se somete cuando Él decide actuar. Hoy, hay áreas que muchos consideran terminadas. Sueños apagados, fe debilitada, esperanza enterrada. Pero este pasaje nos muestra que cuando el Señor habla, lo que estaba sin vida puede responder. Porque su autoridad no ha cambiado, y su palabra sigue teniendo poder para levantar aquello que el hombre ya dio por perdido. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Aquí ocurre lo visible, lo innegable. Aquel que era llevado en silencio, ahora se levanta y habla. La muerte pierde su dominio ante la palabra del Señor. No es una restauración parcial, es vida plena manifestándose delante de todos. Y lo dio a su madre. Este detalle revela el corazón del Señor. No solo resucita al joven, sino que restaura completamente la condición de la mujer. Devuelve lo que había sido perdido. Donde había vacío, ahora hay restitución. Donde había llanto, ahora hay consuelo. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y Dios ha visitado a su pueblo. La reacción del pueblo es temor. No un miedo humano, sino un reconocimiento de que han presenciado algo que trasciende lo natural. Perciben que el Altísimo ha intervenido directamente en medio de ellos. Sin embargo, su entendimiento aún es limitado. Reconocen la visitación, pero no comprenden plenamente quién está delante de ellos. Esto revela un principio espiritual importante. No todo el que presencia un milagro entiende su profundidad. Hoy también ocurre. Muchos pueden ver la obra del Señor, pueden reconocer su poder, incluso hablar de Él, pero no necesariamente rendir su vida completamente. El milagro en Naín no solo manifiesta poder sobre la muerte, sino que también revela que el Señor visita, interviene y restaura. Pero al mismo tiempo confronta el corazón humano. Porque no basta con reconocer lo que Dios hace, es necesario discernir quién es Él. El encuentro en Naín no termina simplemente con un milagro, sino con una revelación profunda del corazón del Señor. Lo que vimos no fue solo poder sobre la muerte, fue la manifestación de un amor que no permanece indiferente ante el dolor humano. El Señor vio, se acercó, tocó y habló. Cada una de esas acciones revela su naturaleza. Él no es un Dios distante. Él es el Altísimo que se involucra, el Eterno que interviene, el Santo que se acerca cuando todo parece perdido. Este pasaje nos deja una verdad clara. El amor del Señor no depende de las circunstancias del hombre. No depende de que todo esté en orden. No depende de que haya mérito humano. Su amor se manifiesta aún en los escenarios más oscuros, aun cuando ya no hay esperanza visible. La viuda no pidió, no clamó, no hizo nada que provocara el milagro. Y aún así, el Señor actuó. Esto revela que su misericordia nace de su propia esencia, no de la capacidad del hombre. Él ama porque Él es amor, y su fidelidad permanece más allá de la condición humana. Por eso, hoy, el llamado no es solo a admirar este milagro, sino a confiar en Él, a descansar en su carácter, a entender que así como intervino en Naín, Él sigue siendo el mismo, el que no cambia, el que permanece fiel en todo tiempo. Quizás hay áreas en tu vida donde sientes que todo ha terminado. Tal vez has dado cosas por perdidas. Pero este pasaje nos recuerda que cuando el Señor decide intervenir, lo que parece final puede transformarse en un nuevo comienzo verdadero. Confía en Él, aun cuando no entiendas el proceso, aun cuando el silencio permanezca, aun cuando el camino parezca oscuro. Porque el Señor no ha dejado de ver, no ha dejado de acercarse y no ha dejado de tener el poder para transformar cualquier situación. Permanece firme, mantente confiando,
porque su amor sigue siendo real, su misericordia sigue vigente y su poder no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo que se detuvo en Naín y transformó una historia marcada por la muerte. Si este mensaje habló a tu vida, suscríbete al canal, dale like y compártelo con otros. Y recuerda siempre, el Señor sigue obrando, aun cuando no lo puedas ver.